Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré uno de los especiales recopilatorios más impactantes del canal, ya que esta noche escucharemos una hora de los mejores relatos de terror enviados por miembros de nuestra comunidad, ocurridos en la Basílica de Guadalupe y sus alrededores, una zona de la ciudad llena de fe, pero también de mucha oscuridad. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Julieta. Hace poco descubrí tu canal y de inmediato quedé encantada, porque desde que llegué me sentí identificada con varios de los relatos que se han contado aquí, y por la manera en que narras las historias, siento como si estuviéramos entre familia o amigos, y esa sensación fue la que me animó a contarles mi historia, la cual casi no suelo compartir, porque toca un tema demasiado sensible para la sociedad mexicana, pues mi experiencia ocurrió entre los días cercanos al 12 de diciembre, en plena celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. Esta es mi historia. Mi familia llegó a la Ciudad de México hace unos 20 años, provenientes de un pequeño pueblo del estado de Tlaxcala. Por tradición, ellos se dedican desde varias generaciones a la venta de comida en diferentes puntos de la ciudad, desde mercados y tianguis hasta en los puestos que se encuentran en las calles. De hecho, la mayoría de los habitantes de ese pequeño pueblo trabajan aquí, en la ciudad, haciendo distintos tipos de trabajo, pero por lo regular, todos son en la calle, porque aunque la paga es baja, por lo general es mejor de lo que podríamos obtener en el pueblo, donde muchas veces no se tiene ni para comer. En mi pueblo, todos somos muy religiosos, por lo que varias de las tradiciones y días festivos tienen que ver directamente con la celebración del aniversario de algún santo. Pero hace 30 años, el pueblo le rindió culto a una virgen, porque según ellos, aquella virgen eligió a nuestro pueblo para demostrar su poder. Sin embargo, la virgen de la que les hablo no es ninguna virgen que ustedes puedan conocer, eso se los aseguro, ya que la virgen a la que le rendimos tributo en aquel momento en mi pueblo era una virgen muy especial. Su adoración y su historia con mi pueblo comenzó una noche lluviosa de miércoles. Recuerdo que yo tenía unos 10 años de edad y estaba cenando pan con leche en casa, con mi mamá y mis hermanos, cuando de pronto las personas del pueblo comenzaron a gritar: ¡Milagro, milagro! ¡La Virgencita vino a ayudarnos! Al escuchar los gritos, yo y mi familia salimos de inmediato de la casa, corriendo en dirección de todas las personas que estaban en el pueblo. Cuando llegamos a la entrada del mismo, vimos la imagen de una enorme virgen, la cual medía cerca de 1,70 de altura y parecía estar hecha de un tipo de madera muy fina. Al acercarme, pude ver que su ropaje era de una tela azul y que tenía piedras finas pegadas a ella. Pero lo que más llamó mi atención, cuando la vi por primera vez, era que tenía la cabeza levantada y tenía una mirada fuerte y retadora, a diferencia de las otras vírgenes, quienes por lo regular tienen una imagen de paz y tranquilidad en su mirada. Alrededor de la enorme imagen de madera estaban 4 hombres vestidos totalmente de negro y con el rostro tapado por una enorme capucha. Los 4 hombres estaban hincados en el lodo, con la cabeza hacia abajo, y cuando notaron que todo el pueblo se había reunido, nos hicieron la entrega oficial de la Virgen, por decirlo de algún modo. Nos dijeron que venían de un sitio muy lejano y que habían recibido órdenes directas de la Virgen, quien según ellos les indicó que debían traerla a nuestro pueblo, porque ese era su destino. Después de decirnos aquella historia, los hombres se fueron de inmediato del pueblo. No quisieron quedarse a tomar o comer algo, y así, de un momento a otro, aquella enorme imagen ocupó el centro del pueblo,
y con el paso de los días, varias cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero, don Martín, uno de los hombres más viejos del pueblo, de un día a otro, se denominó él mismo como sacerdote, supuestamente por una revelación que la Virgen le hizo durante un sueño, y a partir de ese momento, comenzó a dar una misa cada tercer día, con duración de 1 hora, de las 10 a las 11 de la noche. Las misas eran distintas a las misas que ustedes conocen, porque durante esa hora, don Martín solo leía lo que supuestamente la Virgen le había revelado durante las noches anteriores, y nos pedía que hiciéramos extrañas oraciones, y que hiciéramos ciertos rituales, que prefiero no mencionar aquí. Al principio, los habitantes del pueblo no se sentían a gusto con esta situación, pero bastaron unos cuantos días para que ellos mismos fueran cayendo rendidos a su culto, porque cada noche don Martín hacía referencia a una persona o familia en particular y les decía las recomendaciones que hacía la Virgen para que ellos mejoraran su vida. Por ejemplo, a la familia de una de mis amigas, la Virgen les dijo que fueran a vender flores a una calle en específico de la ciudad, diciéndoles a través de don Martín que ahí venderían más porque llegarían ciertas personas que les comprarían flores al mayoreo y a un precio muy por encima del costo real de las flores. Al inicio, ellos no creyeron, pero ciertas circunstancias los obligaron a intentarlo, y desde que lo hicieron, comenzaron a ganar mucho dinero con la venta de esas flores, llegando incluso a construir una casa más grande para todos ellos. De esta manera, la Virgen fue favoreciendo y beneficiando a todas las familias del pueblo. En nuestro caso, a mi papá le dio nombre y dirección de una persona a la que debía buscar en la ciudad de Toluca, quien le terminó dando un trabajo muy bien pagado, aunque con el paso de los meses, cada vez sabíamos menos de él. Pero eso sí, los depósitos de dinero no dejaron de llegar, y cada vez eran más y más grandes. Hasta este momento, todo era extraño, pero de algún modo bueno, aunque todo cambió, al tercer año después de la llegada de aquella Virgen, justo en los días cercanos al 12 de diciembre, cuando sin explicación alguna, la madera de la que estaba hecha aquella figura comenzó a tornarse de un color negro. Esa vez, don Martín llamó a una misa de emergencia, y durante la misma, nos dijo a todos los asistentes que la Virgen le había dicho que esa misma noche debían llevarla en peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. En esa primera vez, don Martín dijo los nombres de 10 personas, a quienes la Virgen había escogido para que la llevaran, y sin reprochar nada en absoluto, todos aceptaron y emprendieron el viaje. Días después, aquella peregrinación regresó, pero solo con la mitad de personas que se habían ido, y las personas que lograron regresar cambiaron mucho desde entonces. 3 de ellas murieron días después en circunstancias extrañas, y las 2 restantes se convirtieron en los clásicos locos del pueblo, pero eso sí, cuando regresaron, la Virgen ya había retomado su color normal. Esta situación quizás sería una anécdota más de los miles de pueblos que hay en nuestro país, de no ser porque esta misma situación comenzó a ocurrir cada año, en vísperas del 12 de diciembre. Siempre, don Martín, o los padres que le siguieron, elegían a un número determinado de personas para emprender aquella peregrinación, y por azares del destino, solo unos cuantos de ellos regresaban. Así lo presencié hasta el 2019, cuando me tocó ser una de las elegidas. Por aquellas fechas, aunque ustedes no lo crean, la Virgen ya nos había advertido sobre la emergencia sanitaria que viviríamos a nivel mundial, por lo que mi familia y las familias de los otros elegidos no dudaron en animarnos a participar en aquella peregrinación, sin pensar en lo que había ocurrido en años anteriores, ya que al hacerlo, supuestamente estaríamos protegidos de aquella enfermedad. Recuerdo que del pueblo partimos 10 personas, todos de distintas edades y géneros. Los hombres tenían la tarea de cargar el altar donde estaba parada la Virgen, y las mujeres debíamos rezar y cantar durante todo el camino,
pero los cánticos y las oraciones eran bastante extraños, pues habían sido escritas hace años por don Martín, y ahora que las recuerdo, eran bastante perturbadoras. La peregrinación comenzó un 10 de diciembre por la noche, y durante esa noche y el primer día no nos ocurrió nada paranormal, pero cuando entramos al último cerro, que nos llevaría a los alrededores de la Ciudad de México, todo comenzó a cambiar. Recuerdo que apenas eran las 5 de la tarde, pero el cerro ya estaba en total oscuridad, y de un momento a otro, los hombres comenzaron a quejarse, diciendo que aquella virgen pesaba más que antes. Al principio, pensamos que se debía al cansancio acumulado, pero cuando hicieron el cambio, los otros hombres dijeron lo mismo. Incluso uno de ellos se detuvo, gritándoles a sus compañeros que bajaran a la Virgen, porque él había sentido que se había movido. Cuando la bajaron, todos intentamos calmarlo, porque el hombre en verdad estaba fuera de sí, y mientras intentábamos hacerlo entrar en razón, otro de los hombres gritó: «¡Dios mío! ¡La Virgen! ¡Su rostro! ¡Miren su rostro!». Cuando volteé, vi a lo que se refería, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al ver que el rostro de aquella Virgen negra había cambiado. De alguna manera, su cabeza y cuello se habían inclinado hacia la izquierda, y en su boca se había dibujado una horrible y tétrica sonrisa. En ese momento, todos entramos en pánico, gritando y llorando, y pidiéndole a Dios que nos ayudara, porque no sabíamos qué hacer, ya que algunas horas antes habíamos tomado el camino que nos había ordenado el sacerdote, el cual estaba solo y oscuro, pero según él, era una ruta directa a la basílica. Entre la desesperación, pensamos en varias opciones, como dejarla en ese lugar y regresarnos al pueblo, destruirla o incluso incendiarla. Pero don Toño, el señor más grande que iba con nosotros, nos dijo: «Vamos a meterla en aquella cueva y la encerramos con varias piedras, así no habrá manera que la encuentren, y cuando regresemos al pueblo, les decimos que nos la robaron». Sin pensar demasiado, a todos nos pareció una gran idea, por lo que entre todos cargamos aquella enorme Virgen negra, porque en efecto había aumentado de peso a un grado tal que apenas 10 personas podían levantarla. Cuando llegamos, la encerramos en la cueva, tal como nos dijo don Toño, y varios minutos después ya estábamos de regreso en el sendero, junto a todos los peregrinos que iban a la basílica. Así continuamos caminando, pensando que todo aquello había quedado atrás, pero cuando llegamos a la explanada de la Basílica de Guadalupe, en pleno 11 de diciembre por la tarde, mientras cantábamos las mañanitas, pudimos ver a lo lejos, entre la gente, a una mujer que tenía el mismo aspecto de la Virgen que veníamos cargando anteriormente. Traía puesto un vestido azul, adornado con piedras finas, y también tenía su capa y su velo color negro, el cual no dejaba ver su rostro. La mujer era bastante alta, tal como la Virgen negra que veníamos cargando. Cuando la vimos, parecía hablar con un grupo de peregrinos, quienes minutos después comenzaron a hacer un gran alboroto, gritando: «¡Milagro! ¡Milagro! ¡La Virgen lo ha curado!». Al escuchar eso, un gran grupo de gente se amontonó alrededor de aquella mujer, quien al parecer acababa de curar a uno de los peregrinos que traía algunos golpes por haberse caído de una bicicleta. En ese momento, yo y todos mis compañeros de peregrinación nos quedamos viendo, totalmente atónitos. Sabía que todos pensábamos lo mismo, porque aquella mujer era idéntica a la Virgen que veníamos cargando, aunque nadie se atrevía a hablar, porque era algo que sonaba muy disparatado, porque nadie nos iba a creer que unas horas antes aquella mujer era una virgen, esculpida en madera. Sin pensarlo más, yo y mis compañeros nos alejamos de la basílica, totalmente muertos de miedo.
Caminamos varias cuadras alrededor, sin decir nada, hasta que don Toño se animó a hablar. Nos dijo que lo que pensábamos no podía ser real, que estábamos cansados y que mejor nos regresáramos en camión al pueblo, que seguiríamos el plan tal como lo habíamos acordado y que por lo pronto rezáramos un rosario en honor a la Virgen de Guadalupe para celebrar su cumpleaños y para pedirle que por favor alejara a aquella extraña virgen o demonio de nuestras vidas y que la alejara lo más posible de nuestro pueblo. Al día siguiente, en pleno 13 de diciembre por la noche, regresamos al pueblo. Cuando llegamos, el supuesto sacerdote en turno nos preguntó de inmediato por la Virgen, y tal como lo habíamos acordado, le dijimos a él y a todos los habitantes del pueblo que nos la habían robado, que unos hombres en una camioneta nos la habían arrebatado y que no los pudimos alcanzar. Obviamente, el supuesto sacerdote no creyó en nosotros y una semana después abandonó el pueblo, no sin antes advertirnos que llegaría una época difícil para todos los habitantes, por haber perdido tan valioso objeto para los que él denominaba como sus superiores. Meses después, sucedió lo que nos vaticinó, y poco a poco, el pueblo fue vaciándose cada vez más, hasta llegar a lo que es hoy en día, un lugar sin vida, un pueblo fantasma, desapareciendo todo vestigio del lugar donde nací y crecí. En la actualidad, logré terminar una carrera técnica y llevo 5 años viviendo en la Ciudad de México, y mi historia terminaría aquí, a no ser de algo que me ocurrió el año pasado, en estas mismas fechas, en vísperas del 12 de diciembre. En esa ocasión, yo regresaba del trabajo y venía conduciendo por la noche sobre la avenida Congreso de la Unión, totalmente a vuelta de rueda, debido a los centenares de peregrinos que recorren la zona, unos en bici y otros caminando. Yo iba totalmente concentrada en mi camino, pero de un momento a otro, el radio de mi coche se empezó a distorsionar, como si fuera pasando debajo de un túnel, por lo que comencé a mirar hacia mi alrededor para ver qué es lo que estaba provocando aquella distorsión, y cuando lo hice, pude ver una peregrinación que me dejó con la piel helada. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eran aproximadamente 50 personas y venían cargando a la misma Virgen, en ese momento también negra, la cual yo y mis compañeros habíamos cargado años atrás. Estaba tal como la recordaba, con el mismo material, la misma ropa y el mismo velo. En ese instante, mi corazón comenzó a palpitar tan rápido que pensé que me iba a morir, pero todo empeoró cuando avancé más y pude ver que hasta el frente iba caminando la misma mujer que habíamos visto aquel día en la basílica. Iba vestida igual que la Virgen, tal como esa noche, y cuando pasé a un lado de ella, se agachó para mirar directamente a través de la ventana, y entonces pude ver el rostro más horrible que he visto en toda mi vida. Dan era como si su cara se estuviera derritiendo, y no tenía ojos, solo tenía un par de cuencas negras. Al ver aquello, comencé a tocar el claxon desesperadamente, y como pude, me alejé lo más posible de aquellos peregrinos. Según cuentan algunas personas que vivieron en mi pueblo y en los pueblos cercanos, esta Virgen y esta mujer, o demonio, se aparecen en estas fechas a los peregrinos para doblegar su fe original en la Virgen de Guadalupe. De hecho, dicen que si pones atención, puedes ver a esta mujer en varios de los reportajes que hacen en la tele en este día, pero que siempre está en los alrededores, que no puede entrar a la basílica, porque la Virgen que vive ahí, la de Guadalupe,
es más fuerte que ella, y con su luz y bondad, de inmediato la desaparecería. En mi caso, esta experiencia revivó más mi fe en la Virgen de Guadalupe, y desde entonces tengo mucha mesura cuando escucho de alguna virgen o santo nuevo, porque ahora entiendo que hay muchos seres oscuros que quieren ocupar el lugar de estas deidades y que se aprovechan para absorber la energía de los creyentes. Espero les haya gustado mi relato, Dan, pero por último, solo les quiero decir a todos que tengan cuidado con lo que se pueden encontrar en estas fechas. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Yo también vi a la Virgen Negra de la Basílica. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Felipe y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví justamente hace unos 20 años, en las vísperas del Día de la Virgen de Guadalupe. Aunque para comenzar mi historia, debo remontarme varios meses atrás, cuando escuché por primera vez sobre la existencia del pueblo de la Virgen. En ese entonces, yo vivía en un pueblo muy pequeño, ubicado entre el Estado de México y Michoacán. No diré su nombre, no solo porque no quiero afectar a nadie de ahí, sino porque estoy seguro que nadie de la audiencia tiene la menor idea sobre su existencia, pues en las decenas de carreteras y montes que hay en todo el país, hay un sinnúmero de pueblos, en su mayoría muy pequeños, alejados de la modernidad, e incluso muchos de ellos no tienen nombre o registro oficial, y en un pueblo como este es donde nací. Nacer y crecer en un lugar así es algo muy peculiar e incluso muy surreal para ustedes, porque en estos lugares las noticias nos solían llegar a través de las personas que regresan después de su viaje a otro pueblo o a otra ciudad, y así sucedió un sábado por la mañana cuando llegó mi tía Camila. Esa vez, mi madre invitó a mi tía a desayunar con todos nosotros, y después de las clásicas preguntas y respuestas que se le suelen hacer a un familiar que acaba de llegar, nos comenzó a platicar sobre su último empleo. Esa mañana, mi tía le dijo a mi mamá que había estado trabajando 3 meses en el pueblo de la Virgen, a lo que mi mamá se sorprendió, diciéndole que no dijera mentiras, que ese lugar no existía, que solo era un cuento de los padres y abuelos, pero mi tía le dijo que no, que ella estaba diciendo la verdad, que hace unos meses habían llegado unos hombres que parecían de ciudad, en busca de hombres y mujeres para trabajar en aquel pueblo. Los hombres llegaron en camionetas negras y justo en una noche de feria se pararon en la entrada de la iglesia, entregando folletos a las personas, donde decían que buscaban personal de construcción y limpieza para trabajar en el pueblo de la Virgen. Mi tía le contó a mi mamá que aceptó uno de esos folletos y que, arriesgando todo con tal de darle una mejor calidad de vida a sus hijos, se dio a la tarea de contactar a una de estas personas, temerosa de que se tratara de miembros de la maña, pero dice que al hablar con ellos se percató que se trataba de personas tranquilas y educadas, quienes de inmediato le dijeron los detalles del empleo, haciendo énfasis en el jugoso sueldo que ganaría, así que sin dudarlo, mi tía aceptó, y después de quedarse de ver con los hombres en la carretera, viajó junto a ellos a dicho pueblo, el cual se encontraba a 3 horas de distancia del nuestro, y cuyo viaje, en su mayor parte, fue en plena terracería. Después de contar esto, mi tía comenzó a platicar sobre su llegada y sus primeros días en el pueblo, el cual, según ella, era demasiado bonito, pues tenía todas sus calles empedradas, con iluminación pública y con parques y lugares de recreación por todos lados. También le dijo que ella vivió en una pequeña vivienda que prácticamente sería un sueño hecho realidad para todos los que vivíamos en el pueblo, en nuestras casitas de madera y lámina. En general, las actividades de mi tía eran meramente de limpieza
y justo cuando se acabó su contrato, la regresaron al pueblo con una cantidad de dinero con la que viviría tranquila por al menos 10 años. Al escuchar todo eso, me metí en la plática, temeroso de que mi madre se enojara, y de inmediato le dije a mi tía que me dijera dónde podía llamar para ir a trabajar a ese lugar, pues quería ayudar a mis padres y a mis hermanos. Al principio, mi madre se enojó por mi falta de educación al meterme en pláticas de adultos, pero después mi tía le dijo que no se enojara, que era normal que yo quisiera trabajar para ayudar a la familia. Así que después de desayunar, me dio el número de uno de aquellos hombres, quienes le habían dicho que eligiera a 3 personas para que trabajaran en la siguiente ronda con ellos en el pueblo de la Virgen. En la semana siguiente, tardé varios días en poderme comunicar con ellos, porque tenía que viajar a otro pueblo para hablar por teléfono, pero después de esos intentos, por fin lo logré, y después de la primera llamada, todo sucedió tal como lo dijo mi tía, porque a principios del mes de septiembre ya estaba en la camioneta de estos hombres, rumbo al famoso pueblo de la Virgen. La verdad es que en el camino comenzaba a dudar sobre estas personas, pensando que quizá sí se dedicaban a labores ilícitas, sobre todo por las costosas camionetas en las que viajábamos. Pero por otra parte, ellos eran demasiado amables y educados, hasta cierto punto, con un aire familiar, lo que me confundía aún más. Pero después de 3 horas de viaje, por fin llegamos a aquel pueblo, el cual desde este momento puedo decirles que es real y que la descripción que había hecho mi tía se quedaba corta con la hermosura de aquel lugar. Cuando llegamos, las personas que nos llevaron, quienes pidieron que los llamáramos hermanos, nos llevaron a nuestras respectivas casas, y cuando llegué al que iba a ser mi hogar, simplemente me puse a llorar, porque jamás creí que podría vivir en un sitio así, con tal comodidad, aunque aún en ese momento seguía dudando de todo aquello, porque literalmente era demasiado bueno para ser verdad. Pero pasadas las 2 primeras semanas, todo pasó nuevamente, como había dicho mi tía, pues los hermanos eran las personas más tranquilas y respetuosas que se puedan imaginar, e incluso, debido a mi gran desempeño en la construcción, me hice muy amigo de uno de ellos, quien me dijo que lo llamara Padre Ramiro. Con el paso de los días, mi amistad con el Padre Ramiro mejoró, y después del primer mes de estar ahí, él me comenzó a invitar a otras actividades distintas a las que yo debía hacer, las cuales estaban destinadas para algunos de los lugareños del pueblo, o por decirlo de otro modo, para los habitantes de un rango mayor al mío. Y entre esas actividades estaba a varios asuntos de limpieza en la mismísima capilla de la Virgen Negra. Supe que la capilla se llamaba así el mismo día que la visité por primera vez, y en mi mente me imaginaba que el color se refería al color que tendría la Virgen en sí, al igual que el famoso Cristo Negro. Pero cuando la vi por primera vez, ese viernes por la tarde, me percaté que no era así, porque la Virgen tenía piel morena, parecida al de la Virgencita de Guadalupe, pero esta Virgen tenía algo que me incomodaba demasiado, porque su rostro era casi idéntico al de una persona normal, de carne y hueso, al igual que sus ojos, los cuales tenían el brillo clásico de los ojos de una persona común, e incluso, si te le quedabas viendo, parecía que se movían y que te seguían con la mirada. Cuando vio mi reacción al ver la Virgen, el Padre Ramiro me dijo que no tuviera miedo, que la Virgen era muy milagrosa y que había sido muy buena con todos ellos, y que también lo podía hacer conmigo, siempre y cuando aprendiera a quererla
sin juzgarla, y eso hice, pensando en mi mente que ya era un adulto, pese a solo tener 13 años de edad. Pero la verdad es que odiaba trabajar en aquella capilla, sobre todo en las noches, cuando debía hacer la limpieza del lugar, y donde te juro, Dan, que podía escuchar que la Virgen respiraba y que se movía, o más bien, que algo dentro de ella se movía, como si la escultura que estaba frente a mí solo fuera un simple cascarón. Incluso, durante varias noches, cuando regresaba muy tarde a mi casa, juraba que se escuchaban los quejidos de la Virgen, y otras veces, en plena madrugada, se escuchaba también que alguien caminaba por las calles empedradas, y una de esas veces me asomé y juro que vi a una mujer semejante a la de la escultura, solo que nada más la vi por detrás, por lo que llegó un momento en el que solo quería que terminara mi estadía para irme de ahí, pero justo cuando me faltaban 15 días para terminar mi contrato, fue cuando sucedió lo peor, porque en los últimos días de noviembre y principios de diciembre comencé a notar que la escultura de la Virgen empezaba a cambiar de color, poniéndose cada vez más oscura, sobre todo en el tono de su piel, hasta que una mañana amaneció con un color de piel totalmente negro que la hacía lucir aterradora. Al darme cuenta de ello, le reporté lo sucedido al padre Ramiro, pero él me dijo que era normal, que siempre se ponía de ese color en esos días, porque era cuando había llegado el momento de comer. Yo no sabía qué estaba pasando ni a qué se refería, pero el padre parecía tranquilo con aquella situación e incluso me citó en su oficina diciéndome que quería hablar conmigo. Esa vez era un domingo por la noche y en la plática me dijo que estaba muy contento con mi desempeño y que sabía de mi condición, por lo que él me había propuesto para que lo acompañara a él y a otros 7 padres a la peregrinación que harían a la Basílica de Guadalupe, y que esa actividad me haría acreedor a un bono extra a mi sueldo, el cual era una cantidad que jamás pensé que me podrían pagar, por lo que simplemente acepté sin pensar en nada más. Así que un 10 de diciembre ya estaba listo para acompañar al padre Ramiro y para ayudarlo en todo lo que necesitara durante aquel viaje, el cual sería a pie a través de 2 grandes cerros. La Virgen Negra la llevaban cargando 4 hombres y también nos acompañaban 5 mujeres, quienes iban cantando y rezando, y los 7 padres solamente caminaban al lado de la Virgen, recitando oraciones que yo no conocía y que jamás me hubiera gustado escuchar, porque eran extrañas y parecían referirse a algo más oscuro que la Virgen en sí. El primer día de viaje fue muy pesado, sobre todo para los hombres que cargaban la escultura, quienes decían que la Virgen era cada vez más pesada y que en ciertos momentos parecía que se movía y que ellos sentían que en cualquier momento se les podía caer. Y las mujeres también se quejaban porque decían que escuchaban la voz de una mujer en su cabeza y que sentían como si algo se les montara en la espalda. Pero los 7 padres minimizaban todo aquello, diciéndoles que era normal, que solamente eran consecuencias del cansancio, pero en el último tramo del recorrido, justo en la tarde-noche del 11 de diciembre, sucedió algo extraño, porque de un momento a otro, justo en una zona desolada del cerro, los 7 padres le pidieron a los hombres que bajaran a la Virgen y que la pusieran en medio de la maleza, para después decirles que el viaje había terminado, que la Virgen haría el resto y que ella sola regresaría al pueblo, o en su defecto,
que visitaría algún otro pueblo, donde ellos la tenían que ir a recoger. Cuando escuché eso, me dio mucho miedo, porque me pareció demasiado grotesco solamente de imaginar aquello, llegando a pensar que se trataba de una broma pesada de los padres, pero no, porque tanto los hombres como las mujeres no se sorprendieron, solamente acataron las órdenes y emprendieron su camino de regreso. Yo estaba paralizado, sin saber qué hacer, cuando el padre Ramiro se acercó a mí y me dijo: «Tú no regreses al pueblo, Felipe, sigue caminando en dirección a la basílica junto a los demás peregrinos. Cuando llegues, pídele perdón por lo que hacemos. Dile que nosotros creemos en ella, pero que ya estamos condenados. Y al siguiente día, regrésate a tu casa y olvida todo lo que pasó. Ten», me dijo, mientras me daba un enorme sobre amarillo, «nunca regreses al pueblo de la Virgen y no dejes que nadie de tu familia lo haga. Este dinero debe ser suficiente para que salgan adelante, pero por favor, no olvides rezar por nosotros, porque actualmente estamos viviendo en vida el verdadero infierno». Después de ello, el padre Ramiro se fue, dejándome ahí, solo, en medio del cerro, y por el miedo, lo que hice de inmediato fue buscar un grupo de peregrinos para irme con ellos a la basílica, tal como me lo había pedido. El sobre amarillo lo metí en mi mochila y cuando llegamos a la Ciudad de México, me metí a un baño y al abrirlo, vi que se trataba de una gran cantidad de billetes, lo cual representaba una cifra mucho mayor a la que me habían prometido. Esa noche llegué a la Basílica de Guadalupe ya en la madrugada del 12 de diciembre, y tal como me lo pidió el padre Ramiro, recé por ellos, pidiéndole a la Virgencita que los ayudara a salir de su situación, y así lo seguí haciendo en los años siguientes, durante los cuales creí que todo aquello había sido una pesadilla, pero cada vez que regreso al pueblo, sigo escuchando sobre el famoso pueblo de la Virgen o de la Virgen Negra, así como de otros santos, cuyos rituales son extraños y me hacen pensar que tienen una extraña relación entre sí. Algo extraño que viví también sobre este caso fue un par de años después de este suceso, mientras veía la transmisión de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Esa vez me tocó ver a una extraña mujer caminando entre los peregrinos, la cual estoy seguro que era idéntica a la escultura que representaba a la Virgen Negra, pero en forma humana. Fue muy rápido cuando la vi y al principio pensé que lo había imaginado, pero después del relato de la chica que escuché en tu canal, no dudo que sea ella misma y que, tal como decía el otro relato, en estos días se aparezca solamente en las afueras de la basílica, porque su naturaleza no le permitiría entrar al recinto de la Guadalupana. Estas historias también las he escuchado en las zonas rurales en las que he ido a trabajar como ingeniero civil, carrera que pude cursar gracias al dinero que me dio el padre Ramiro. En estos lugares siempre se habla de estos pueblos ricos o pueblos mágicos, donde parece ser que viven en una extraña riqueza y abundancia, y en mi caso puedo afirmar que en verdad existen estos pueblos, solo que hay algo muy oscuro detrás de ellos, algo meramente sobrenatural que aún no estamos listos para entender. Y para finalizar, tal como lo decía la chica del relato anterior, yo también creo que estas entidades se aprovechan de la buena fe y del amor que hay en torno a estos seres de luz, como la Virgen de Guadalupe, quien no pide mucho más que amor y comprensión entre nosotros mismos. Y en honor a ella, me gustaría que mi relato
saliera en los días cercanos a su celebración. En primer lugar, para que las personas estén atentas, porque los seres oscuros también aprovechan estas fechas para alimentarse de nuestra energía, imitando la imagen y la esencia de los seres de luz. Y en segunda, para que sepan que hay pueblos y lugares perdidos en todo nuestro país, donde ocurren cosas que jamás podríamos imaginar. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Karina y esta noche te escribo para contarte algo horrible que nos sucedió a mí y a mi familia cuando fuimos a visitar la Basílica de Guadalupe. Todo sucedió justamente el año pasado, cuando mi esposo y yo decidimos llevar a nuestros hijos a la Basílica a finales del mes de noviembre para estar ahí lo más cerca del aniversario de nuestra madrecita y así evitar las aglomeraciones que ocurren en su día. Al principio todo fue como una visita normal. Llegamos en metro, caminamos a la basílica, asistimos a misa y después comimos unas ricas quesadillas. Pero cuando íbamos de regreso al metro, justamente antes de entrar a la estación de la basílica, se nos acercó una viejita, bastante encorvada y vestida de negro, como si estuviera de luto. Al principio, creí que nos preguntaría por una dirección, por lo que me detuve amablemente para ver en qué podía ayudarla. Pero cuando la mujer se acercó, de inmediato me mostró 3 pulseritas, las cuales estaban acomodadas en fila, en su arrugada mano. Elige una, te la regalo, no tienes que darme nada de dinero. A lo que me negué, metiendo mi mano en mi bolso para buscar mi monedero y darle un poco de ayuda, sin necesidad de que me vendiera nada. Pero en ese momento, en un tono más agresivo, me dijo: «No me des dinero, solamente acepta mi pulserita, con eso me ayudarás para que el Señor me perdone». Y cuando me dijo eso, vi su mirada, la cual transmitía un aire de tristeza y de dolor, por lo que estiré mi mano y se la acepté. «Póntela por favor, hija», porque le dije a la Virgencita que todas las personas a las que se la regalara la utilizarían por 7 días. «Ayuda a esta viejecita, por favor». Por lo que accedí nuevamente, abriendo aquella pulsera de hilo para colocarla en mi muñeca, ya un poco molesta por la insistencia de la mujer y al mismo tiempo intentando ayudarla en la manda que había hecho, por lo que me despedí y continué con mi camino. Pero esa misma tarde, cuando íbamos de regreso en el metro, me comencé a sentir mareada y con un fuerte dolor de espalda, lo que atribuía al ajetreo del día y al esfuerzo que implicaba cargar a mi bebé, aunque mi esposo me ayudó en todo momento. Pero apenas llegamos a la casa, esta sensación aumentó, lo que hizo que tomara un huevo y unas ramas para limpiarme, tal como lo hacía mi mamá cada vez que íbamos a un sitio concurrido, porque a esta altura pensaba que esto se debía a que me había engentado o que posiblemente me habían hecho mal de ojo, y esta limpia hizo que los malestares disminuyeran sin irse del todo, por lo que esa vez me quedé un rato con el celular, escuchando un video de una meditación para relajar y alejar el dolor, pero justo cuando estaba más concentrada en las palabras de la persona del video, comencé a escuchar una extraña respiración directamente en mis audífonos, y al mismo tiempo sentí que mi mano izquierda me comenzaba a arder, justamente donde me había puesto aquella pulsera. Y cuando abrí los ojos, simplemente no podía creer lo que estaba viendo, ya que justo enfrente de mi cama estaba una horrible entidad sumamente alta, con la piel negra y con un rostro horrible, donde destacaban lo que parecían ser 2 ojos y una enorme boca. Cuando la vi, intenté gritar, sintiendo mi corazón al 100, pero en ese momento fue cuando me percaté que no me podía mover, porque había entrado en un tipo de parálisis del sueño, donde no podía controlar mi cuerpo
pero sí podía ver a la entidad, la cual se acercaba lentamente, al mismo tiempo que escuchaba un horrible sonido proveniente de ella, la cual parecía ser una horrible y perturbadora respiración. El miedo que sentía en ese momento no se los puedo describir, porque tenía a mi bebé durmiendo a un lado de mí, en su cuna, y los ojos de aquella entidad parecían mirar en dirección hacia mi hija, lo que hizo que comenzara a llorar, intentando moverme para poder ayudarla, pero por más que lo intentaba, simplemente no podía, por lo que mi último recurso fue comenzar a rezar en mi mente, orando por la intersección de la Virgen de Guadalupe, porque ese día habíamos ido a verla y la tenía presente en mi mente, de modo que mientras más se acercaba la entidad, más énfasis le ponía a mi oración, consciente de que solo una fuerza extrahumana podría ayudarme en aquella situación. Y justo en ese momento, una fuerte luz verde entró por mi ventana, tan fuerte que me deslumbró, haciendo que cerrara los ojos, con la desesperación de no saber qué era lo que le estaba pasando a mi hija, pero por más que intentaba, simplemente no podía abrirlos, porque la luz era tan cálida como resplandeciente. Aquello duró unos cuantos segundos, pero sentí que fueron una eternidad, y aunque aquella luz verde era amorosa y tranquilizadora, yo sentía desesperación por ver a mi bebé, de modo que apenas pude abrir los ojos, inmediatamente la volteé a ver para ver si estaba bien, pero ella estaba como si nada hubiera pasado, durmiendo plácidamente en su cunita, y aquella entidad había desaparecido por completo. Así que en cuanto me pude mover, me levanté de inmediato para abrazarla, despertando a mi esposo, a quien le expliqué esa misma noche todo lo que había pasado. Al día siguiente, tal como se lo imaginan, intenté quitarme aquella pulsera, pero cada vez que lo intentaba, sentía un fuerte ardor en mi muñeca, impidiendo que lo hiciera, lo que no tenía explicación. Pero cuando lo relacionaba con lo que había experimentado la noche anterior, me daba mucho miedo y desesperación. Ese día, mi esposo no fue a trabajar y me acompañó a misa, y al finalizar nos acercamos al Padre para pedirle su bendición y orientación, y gracias a Dios, el Padre fue bastante receptivo, escuchando con detenimiento todo lo que le narraba, mirando la pulserita de reojo, mientras le contaba los detalles de lo que nos había pasado en la basílica, así como el encuentro que había tenido con aquella entidad la noche anterior. Cuando finalicé mi explicación, el Padre me dijo que la pulsera estaba maldita, que podía sentirlo con solo verla, por lo que fue por agua bendita, y después de hacer una oración, la roció con el bendito líquido, lo que hizo un extraño efecto en ella, como si estuviera ardiendo, y esto fue suficiente para que pudiera quitármela, con la ayuda del Padre y de mi esposo. Después de esto, el Padre nos dijo que metiéramos la pulsera en una bolsa negra y que la enterráramos en la tierra, de preferencia lejos de donde alguien la pudiera encontrar, explicándonos que esa pulsera era un enlace con una entidad oscura que seguramente trabajaba con la mujer que nos la había dado, ya que esto era hasta cierta parte común en los lugares sagrados como la basílica, donde las personas que hacen el mal suelen acercarse a los creyentes para tentarnos y alejarnos de la luz, y que aquella noche yo había tenido bastante suerte porque la Virgencita de Guadalupe se había hecho presente para alejar a esta entidad, tanto de mi bebé como de mí. Así que, como suele pasar en estas situaciones, esta experiencia solo sirvió para reafirmar mi fe tanto en la Virgen como en Dios, demostrándome que ellos siempre están junto a nosotros y listos para ayudarnos, siempre y cuando se lo pidamos con fe y con amor.
Vi a la Virgen Negra cuando era una niña. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Ana Paula y esta noche te escribo para contarte una breve anécdota que viví hace varios años, cuando visité la Basílica de Guadalupe junto a mi familia durante mi infancia. Esa vez fue la primera que visité este recinto, por lo que tengo bellos recuerdos de ese día, así como varias fotografías, desde la clásica imagen junto a un caballito en el Cerro del Tepeyac, como una foto que me gusta mucho, donde traigo un vestidito, blusa de manta y 2 colitas en mi cabello, frente a la imponente basílica. Pero también tengo un recuerdo muy claro y detallado de algo que vi y de lo que no tengo explicación. Esa vez fuimos ya muy tarde para evitar las horas pico de este lugar, debido a que se suele juntar bastante gente, por lo que en esta ocasión estaban a punto de cerrar y me quedé con mi mamá, sentada en unas bancas cerca del cerro, mientras esperábamos a que mi papá regresara del baño, por lo que en aquella ocasión se me hizo extraño ver a una mujer caminando por los pasillos del lugar, disfrazada como una virgen, pero vestida completamente de negro. Cuando la vi, recuerdo que me dio mucho miedo y sentí feo en mi estómago, porque la mujer era demasiado alta y se veía bastante imponente, con su enorme vestido y el largo velo negro que le tapaba la cara. Pero en cierto momento, cuando la vi desde un ángulo en específico, pude ver un poco a través de la tela, debido a que ya estaba atardeciendo y la luz del sol tenía un tono en especial. Pero lo que vi me dio bastante terror y me hizo llorar al instante, porque el rostro de aquella mujer era como el de una calavera, pero no una calavera con los huesos limpios, como las imágenes de las Catrinas del Día de Muertos, sino otro tipo de calavera, todavía con rasgos de carne en su cara, lo que era bastante aterrador para una niña de 6 años de edad, por lo que me tapé la cara con mis 2 manitas y me puse a llorar desconsoladamente. Esa vez recuerdo que mi mamá me volteó a ver al escuchar que estaba llorando y me preguntó de inmediato qué me había pasado, pensando que posiblemente me había pegado con algo o que me había picado algún insecto. Pero mientras lloraba, le dije que me daba miedo aquella mujer que estaba parada frente a nosotros. Pero mi madre me preguntó: ¿cuál mujer, nena? Y en ese momento quité las manos de mi cara y en efecto no había ninguna mujer. De hecho, casi todo el pasillo estaba solo y la poca gente que quedaba en el lugar ya estaba saliendo por la puerta principal a varios metros de donde nos encontrábamos nosotras, de modo que en ningún sitio se podía ver a una mujer con las características de la que yo había visto unos minutos atrás. Esa vez, mi madre me dijo que posiblemente había sido mi imaginación o una consecuencia del calor y del cansancio, pero en mis adentros siempre supe que fue real, y cuando me encontré tu canal y los relatos sobre la Virgen Negra, simplemente comprobé lo que viví, confirmando que aquella tarde vi a este ser que camina por los alrededores de este bendito lugar. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Minerva, y antes que nada, quiero felicitarte por tu canal, porque aquí he escuchado historias que no había oído en ningún otro lugar, además de que tienes un estilo muy característico que me gusta escuchar cuando realizo mis actividades diarias. Y debido a que sentí esta afinidad por tu canal, me atreví a contarte un relato que durante muchos años había mantenido en secreto, pero después de escuchar las historias de tu canal sobre lo que ocurre en la Basílica de Guadalupe, sentí la necesidad de escribirte y de compartir contigo y con toda la comunidad lo que me sucedió justamente en este mismo lugar. Todo ocurrió en el 2003, cuando mi esposo y yo planeamos juntos nuestra primera visita a la Ciudad de México como una pequeña familia, pues en ese entonces hacía apenas un año de que habíamos tenido a nuestro primer bebé y queríamos llevarlo a la basílica
para presentárselo y encargárselo a la Virgencita de Guadalupe. Nuestro plan era estar 3 días en la ciudad. En el primer día queríamos visitar este santuario, pues en los 2 restantes ya habíamos contratado un pequeño tour para que nos llevara a los principales sitios de interés de la ciudad. Sin embargo, el camión en el que veníamos tuvo un contratiempo, descomponiéndose a mitad de la carretera, por lo que tuvo que pedir que enviaran otra unidad, la cual tardó más de 3 horas en llegar, en una experiencia que fue demasiado desesperante, porque 1 hora después de haber cambiado de camión, ocurrió un accidente en la autopista que provocó un embotellamiento de un par de horas más. Esto significó un gran problema para nuestros planes, porque sabía que llegaríamos más tarde de lo pensado a la ciudad, pese a que sí habíamos considerado un tiempo de colchón por si ocurría alguna situación fuera de nuestras manos, obviamente jamás pensando en todo lo que pasó. Aún así, cuando llegamos a la ciudad, mi esposo y yo decidimos tomar un taxi para ir directo a la basílica, en lugar de irnos primero al hotel. Y tal como si la vida nos estuviera diciendo algo, nuestra experiencia en el taxi también fue tortuosa, porque el chofer se encontró con 2 manifestaciones en el camino, y después de ello se le ponchó una llanta, de modo que comenzamos a caminar en los alrededores de la basílica cerca de las 8 de la noche, confiados en que todavía tendríamos tiempo, pues habíamos visto que el horario de servicio de este recinto era hasta las 9 de la noche, pero para reafirmar nuestra mala suerte, aquel día se estaban realizando trabajos de mantenimiento en la basílica, reduciendo su horario de atención hasta las 7 de la tarde. Cuando vimos la puerta cerrada, no pude hacer otra cosa más que llorar, un poco por no haber llegado a tiempo y no poder cumplir con nuestra visita a la Virgencita, pero por el otro lado, lloraba de frustración porque nada se nos había dado en aquel día y comenzaba a pensar que algo malo estaba pasando con nosotros y que quizá ni siquiera debimos haber hecho aquel viaje a la ciudad. Pero justamente cuando íbamos caminando rumbo a la calzada de Guadalupe, en busca de algún lugar para cenar y después irnos a nuestro hotel, a la distancia vimos que venía caminando una monja en dirección hacia nosotros. Esto obviamente no se me hizo extraño, considerando que estábamos cerca de un recinto santo, pero mientras aquella mujer se acercaba, despertaba demasiado mi curiosidad, porque no sé cómo explicarlo, pero su rostro era demasiado parecido a cómo podría lucir la Virgen de Guadalupe si la viéramos como una persona real. De hecho, supuse que mi mirada había sido demasiado obvia, porque cuando aquella mujer caminaba justo enfrente de nosotros, me volteó a ver directamente a los ojos y me dijo: «Buenas noches, que Dios la bendiga», lo que respondí de inmediato con el mismo saludo, un tanto apenada por la situación, pero quizá percatándose de ello, la monja se detuvo y nos preguntó: «¿Vinieron a visitar a la morenita?», a lo que contesté afirmativamente, contándole de forma breve que habíamos llegado tarde al recinto y que habíamos tenido problemas en la carretera, y la monja, de forma sumamente amorosa, tomó mi mejilla y me tranquilizó, diciéndome que había muchos caminos para llegar con la Virgen, lo que me reconfortó, provocando que salieran algunas lágrimas de mis ojos. Todo esto mientras veía incómodo a mi marido y hasta cierta parte molesto, pero sabía que prefería no interferir al ver mi conexión con aquella mujer. Después de esto, la monja, con aquella apariencia casi idéntica a la guadalupana, nos pidió que la acompañáramos a una de las bancas para darnos un regalo, por lo que la tomé de la mano y caminé junto a ella, mientras mi esposo cargaba a nuestro bebé, cada vez más molesto e incómodo con la situación. Una vez que llegamos a las bancas, me senté junto a esta mujer y después me dijo: «Yo soy ella, Minerva, soy tu madre,
¿no ves que estoy sentada junto a ti? Al escuchar aquellas palabras, sentí una fuerte emoción y me solté a llorar desconsoladamente, porque aquellas palabras confirmaban lo que había pensado desde el primer momento en que la vi, de modo que sin saber cómo reaccionar, solamente le agradecí por presentarse ante mí, diciéndole que éramos creyentes en ella y que habíamos hecho todo lo posible por irla a ver, lo que hizo sonreír a la monja, diciéndome que todo estaría bien, y mientras acariciaba mi cabello, me dijo: ¿trajiste a tu bebé para dármelo? Anda, ponlo en mis brazos. Oír esta frase fue como una cubetada de agua helada para mí, porque en mi mente sabía que había ido con la finalidad de presentarle a mi bebé a la Virgen, pero no para dárselo, tal como dijo aquella monja, además de que el tono de voz con el que dijo esa frase fue distinto al que le había escuchado hasta ese momento, de modo que al ver mi confusión, la monja insistió: «Pon a tu bebé en mis manos, Minerva, ¿o no confías en mí, que soy tu madre?». Y puso sus manos estiradas frente a mí, esperando que le diera a mi bebé, y justo en ese momento, cuando puse atención en sus manos, sentí un fuerte escalofrío al ver que su piel estaba completamente arrugada y sus uñas eran largas, sucias y descuidadas, como si fueran un tipo de garras. Y tras levantar mi cabeza y mirarla directamente a la cara, sentí que me moría del miedo al ver que su rostro era horrible, con pelos en su cara, una nariz larga y delgada, ojos feos y saltones, y una barbilla sumamente prolongada, difícil de ver en una mujer real. Al ver aquello grité y le solté un golpe en sus manos, diciéndole que se alejara de mí y que no le iba a dar a mi bebé, y mi esposo me ayudó a levantarme y comenzamos a huir de aquella mujer, caminando lo más rápido que podíamos, porque nos era imposible correr cargando las maletas y al bebé. Y mientras nos alejábamos de ella, solo pude ver de reojo que la monja se levantó y se comenzó a reír. Pero no lo hacía como se ríen las brujas en las caricaturas o series de televisión, sino más bien con una risa gruesa, parecida a la de un hombre, aunque esa cosa que se presentó ante nosotros, con la imagen de una monja, no tenía nada de humanidad. Esa noche tomamos el primer taxi, que se detuvo al hacerle la parada, y le pedimos que nos llevara al hotel, totalmente asustados y muertos del miedo. Aunque mi esposo también parecía molesto y quizá enojado conmigo, lo cual seguía sin entender, pero cuando llegamos al hotel y cuando dormimos al bebé, me contó todo lo que él vio. Me dijo que desde el principio él vio a la monja como una mujer anciana, con una mirada abusiva y de maldad, y que se confundió cuando comencé a interactuar con ella, mirándola con ternura y amor, pensando que posiblemente solo estaba siendo amable y que me alejaría de ella para continuar con nuestro camino, que por eso él intentaba decirme que nos fuéramos y que había algo extraño en aquella mujer. Pero de acuerdo a sus propias palabras, yo parecía estar fuera de mí, viendo a esa monja con admiración mientras no paraba de llorar, de modo que él solo se mantuvo a la distancia, intentando darme señales para regresar en mí, mientras mantenía su atención en nuestro bebé, temiendo que se tratara de algún truco para robárselo, pero al mismo tiempo intentaba poner atención en todo lo que me decía aquella extraña monja, siendo testigo de las palabras que me dijo cuando pedía que le diera a nuestro bebé, y también cuando cambió la imagen de su cuerpo, justamente frente a nosotros, pues para él, la monja pasó de ser una anciana amargada y malhumorada a un tipo de monstruo, como él mismo la describió. Yo me sentía apenada con él, con todo lo sucedido, contándole detalladamente lo que vi
sumamente confundida, porque no entendía cómo habíamos visto dos cosas distintas y cómo aquella horrible monja había tomado la imagen de la Virgen de Guadalupe para engañarme y manipularme utilizando mi fe. Esa noche platicamos mucho sobre lo que debíamos hacer, porque por un lado yo no quería regresar, aterrada con lo que había pasado y pensando que quizá todo había sido una señal para que no fuera a ver a la Virgen, pero mi esposo pensaba al revés, diciéndome que posiblemente todo había sido el plan de algún tipo de demonio o ser de la oscuridad para atacar nuestra voluntad y evitar que llegáramos a la casa de la Virgencita. Pero esa misma noche, cuando ya nos habíamos dormido, sucedió algo que nos confirmó que era lo que teníamos que hacer. Porque a altas horas de la madrugada, cuando estábamos durmiendo perdidamente por el cansancio del día, escuchamos un fuerte ruido, como si algo hubiera golpeado nuestra ventana. Y al abrir los ojos, mi miedo aumentó al ver que la ventana estaba abierta y las cortinas colgaban hacia el exterior, como si alguien se hubiera metido a través de ella. Lo que hizo que volteara a ver a mi bebé, y cuando lo hice, tanto mi esposo como yo vimos a aquella horrible monja, con su forma real, parada junto a la cuna de nuestro bebé. Esos fueron los segundos más horribles de toda mi vida, porque en mi interior creía que aquella mujer en verdad había entrado a nuestro cuarto para llevarse a nuestro bebé, pero mi esposo se levantó de inmediato y prendió la luz, y como si se tratara de una ilusión, la demoníaca monja desapareció justamente frente a nosotros. Sobra decir que esa noche ya no dormimos, cuidando el sueño de nuestro bebé, y al día siguiente fuimos a ver a la Virgencita para pedirle protección por todo lo que habíamos vivido. Después de esto, nunca volvimos a ver a esta extraña monja, aunque hasta la actualidad, más de 20 años después, sigo teniendo varias dudas que no me dejan dormir, preguntándome por qué nos tuvo que pasar eso a nosotros y por qué esa cosa se quería llevar a nuestro bebé, y sobre todo, cómo puede existir tanta maldad en los alrededores de este recinto. Y quizá nunca responda a estas dudas, pero lo único que pude concluir y lo que le da sentido a mi vida hasta este momento es que nuestra fe y nuestra voluntad nunca cedió, sobre todo cuando el mal nos puso a prueba para tentarnos y hacernos dudar de nuestras propias creencias y sentimientos hacia la Virgen de Guadalupe. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyarnos de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un sol. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.